grandes ciudades como Dallas y Houston. El terreno es llano y seco, salpicado con los típicos pozos de petróleo y cultivos de algodón. En el cruce entre la Interestatal 20 y la Ruta 87 hay una pequeña localidad llamada Big Spring. Aquí, cuando la banda del instituto local actúa en un partido del torneo estatal, es noticia de primera página. El periódico local es el Big Spring Herald y documenta todas las actividades de la ciudad, por grandes o pequeñas que sean. Yo trabajaba en el departamento de repartos y era muy agradable. Conocía a todo el mundo porque llevaba mucho tiempo allí. En 1980, Crystal Lyons vivía en Big Spring con su marido Gil y su hija de 4 años, Vicky. Era una niña muy tranquila. No le gustaba ensuciarse las manos ni ensuciarse los pies. Cuando le quitábamos los zapatos, daba un pasito y se limpiaba los pies. Se limpiaba las manos y luego daba otro pasito. Le gustaba mucho estar siempre limpia. Como todas las madres trabajadoras, Crystal tenía que luchar en 2 frentes. Un día en el que la canguro no podía ir, el jefe de Crystal la puso en una situación muy difícil. Le dije a mi jefe que no tenía a nadie que cuidara de Vicky aquel día. Y él me dijo que si no iba a trabajar, me quedaba sin trabajo. Crystal ya había llevado a Vicky antes al trabajo y decidió volver a hacerlo. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bien. Sus compañeros de trabajo estaban encantados con la niña, y Crystal intentaba vigilar a Vicky siempre que podía. Mientras Crystal llevaba los periódicos al almacén de carga para el reparto de la edición de tarde, llegó el reverendo J.B. Hardeman en su camioneta. Hola, buenos días. Buenos días. Yo iba allí siempre. Cuando pasaba por la ciudad, siempre iba a comprar el periódico en cuanto salía. Yo llegaba cuando los estaban cargando. Cuando las camionetas de reparto se disponían a salir del almacén de carga, Crystal escuchó a su jefe decirle a Vicky que saliera a jugar al aparcamiento. Yo ya estaba pensando en decirle que no me parecía bien esa situación y que iba a irme a casa y que él hiciera lo que quisiera. ¿Chuck? Pero antes de que pudiera decirle nada, su jefe vio a Vicky tendida en el suelo, inmóvil. Aún desde lejos me di cuenta enseguida de que la habían atropellado. ¡Dios mío! Cuando Crystal llegó hasta ella, la niña estaba inconsciente y no respiraba. Allí no había nadie más, y era imposible saber lo que había pasado. ¡Que alguien me ayude, por favor! Vicky fue evacuada en ambulancia al hospital Odessa a 1 hora de camino. Crystal le siguió con su coche. Como si Crystal y Vicky no tuvieran ya bastantes problemas, la ambulancia se averió por el camino. Casi chocamos contra la ambulancia. Íbamos justo detrás de ellos y casi chocamos porque se paró de repente y tuvimos que apartarnos. Al final la ambulancia consiguió llegar al hospital y Vicky fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Entonces fue cuando me di cuenta de la verdadera gravedad de la situación y de que podía no salir viva. Era nuestra única hija. Fue muy duro. Después nos dejaron a Gil y a mí ver a Vicky. Estaba en coma. Y entonces empezó como a vomitar sangre. Y nos pidieron que saliéramos cuando no llevábamos ahí ni 2 minutos. Cuando salían de la habitación, vieron unas marcas extrañas en la cara de Vicky. Dije, eso que tiene en la cara son marcas de la rueda de un coche. Y me dijeron, sí, lo son. Crystal tuvo la entereza de coger su cámara y hacer fotos de las marcas que había en la cara de Vicky antes de que desaparecieran. De no haber dado ese importante paso, el resto de la historia que les vamos a relatar podría no haber llegado a escribirse nunca. Mientras Vicky permanecía en coma con su madre a su lado, la policía interrogaba a todos los empleados del periódico, pero nadie había visto lo sucedido. La policía cursó una orden de búsqueda para J.B. Hardeman, el hombre que había sido visto saliendo a toda prisa del aparcamiento minutos antes de que encontraran a Vicky. Yo ya llegaba tarde. Mi mujer no había podido hacerme la comida, así que paré a comprar pollo frito. Luego vi que ya estaban sacando los periódicos, cogí un periódico y me marché. Hardeman era ministro de la iglesia, pero se ganaba la vida vendiendo pescado a domicilio con su camioneta.
La policía le localizó en la cercana localidad de Snyder. Dijeron, tenemos una orden de detención contra usted. Y dije, ¿por qué? Por atropellar a una niña en Big Spring y no prestarle asistencia. ¿Yo atropellar a una niña en Big Spring? La policía de Snyder metió a Hardeman en una celda desde donde pudo escuchar a los agentes hablando por teléfono. Les oí hablando con Big Spring y uno decía, he revisado la camioneta con lupa y no he encontrado nada. Solo tiene una gota de sangre. Pero es una gota de sangre. Y al oír eso, me asusté. Al cabo de casi 3 semanas en coma, Vicky recobró el conocimiento. Sufría graves lesiones en el cráneo y en un ojo. No podía andar y tampoco hablar. Con el paso de los días, el estado de Vicky fue mejorando poco a poco. Un día, Crystal llevó a Vicky al periódico para saludar a todos los que habían estado tan preocupados por ella. ¿Cuándo vas a volver? Cuando uno de los empleados se acercó al coche para saludar, Vicky reaccionó de forma violenta. Dentro de un par de semanas. Era la primera vez que Vicky hablaba desde el accidente. Vicky empezó a patalear y a dar gritos. Solo era una vocecita y era la primera vez que emitía algún sonido. Ni siquiera era una voz. Era como un pequeño chirrido. Pero Vicky aún no estaba lo suficientemente recuperada como para explicar el porqué de su reacción. Crystal decidió llevar a cabo su propia investigación. Crystal pensaba que la clave del misterio de lo que le había ocurrido a Vicky estaba en las marcas que había en su cara. Las mismas marcas que las asistencias del hospital habían confirmado como marcas de las ruedas de un vehículo. Y empecé a pensar, ¿qué es lo que haría la policía? Crystal hizo una lista de todos los vehículos que recordaba haber visto en el aparcamiento del periódico antes del accidente de Vicky. Después tenía que encontrar alguna forma de poder comparar las marcas de la cara de Vicky con las ruedas de aquellos vehículos. Crystal frotaba las ruedas con betún negro para zapatos y después presionaba una hoja de papel blanco contra ellas. Anotaba detalladamente qué huella pertenecía a cada vehículo. En total, tomó 9 impresiones de ruedas de 2 furgonetas y una camioneta. Después mostró a la policía los resultados que había obtenido. Les dije que se habían equivocado de persona, que habían detenido a un hombre negro inocente, que solo era un viejecito que nunca haría daño a nadie y que había que hacer algo al respecto. El gran jurado interrogó al reverendo Hardeman, pero se retiraron los cargos. La gota de sangre encontrada en su camioneta resultó ser sangre de pescado. Crystal no creía que fuera el reverendo Hardeman el hombre que atropelló a Vicky. Pero la policía se negó a seguir adelante con la investigación, argumentando que se trataba de una causa civil y no penal. En el momento del accidente, el aparcamiento estaba sin asfaltar y con muchos baches. Era posible que algún conductor hubiera podido atropellar a Vicky y confundir el golpe con un bache. Cuando llegaron allí, solo había un aparcamiento vacío. No había ningún testigo ocular, nadie vio lo que había pasado. Durante los 3 años siguientes, mientras su madre cuidaba de Vicky, no hubo nadie en la pequeña localidad de Big Spring que se ofreciera a prestarle ayuda. Un día, mientras leía una revista, Crystal vio un artículo sobre un hombre al que llamaban el Sherlock Holmes de las huellas de neumáticos. Era el golpe de suerte por el que Crystal tanto había rezado. Peter McDonald había escrito el decálogo del investigador de huellas de neumáticos. Con anterioridad, había sido jefe de diseñadores de la compañía Firestone y también colaboraba con los departamentos de policía y daba clases en la academia del FBI. Después de leer el artículo de la revista sobre McDonald, Crystal Lyons le llamó a Ohio. Intentó explicarle el caso lo mejor que pudo y le habló sobre las fotos que había tomado en las que parecía apreciarse la huella de un neumático. Por suerte para la familia Lyons, McDonald también tenía experiencia con las huellas de neumático sobre la carne humana. Me sentí conmovido al ver aquella especie de tatuaje en su pequeña frente. Con las pruebas que Crystal había obtenido, McDonald pensó que podría ayudarla. Me parece asombroso que tuviera la previsión de hacer impresiones de las huellas de los neumáticos sospechosos. Ni siquiera la policía me ofrece esas pruebas tan detalladas
en todos los casos de homicidio. Crystal había etiquetado todas las impresiones de las ruedas con la fecha y la posición de la rueda en el vehículo. Pude descartar 2 de los vehículos rápidamente. Uno tenía el típico dibujo de las cubiertas para nieve. El otro era el neumático de un turismo que tenía el dibujo de las cubiertas en forma de relámpago y era muy distinto al dibujo que había en la frente de Vicky. Pero las 3 últimas impresiones eran más interesantes. Eran unas cubiertas Golden Sonic del 78, un neumático poco corriente que ya no se fabrica. La impresión de la cara de Vicky parecía similar, pero McDonald no estaba seguro de que el tamaño fuera el mismo. Las cubiertas se fabrican con el mismo dibujo en unos 12 tamaños distintos. Y lo más importante para mí, además de que coincida el fabricante y el modelo, es que la huella sea exactamente del mismo tamaño. Pero las fotografías de Crystal no contenían ninguna referencia de tamaño. ¿Cómo podía McDonald determinar el tamaño de la impresión de la rueda en la cara de Vicky con una foto tomada hacía 3 años? Tomaron otra fotografía, esta vez con una referencia de tamaño. El cráneo humano crece más rápidamente durante los 3 primeros años de vida. Pero entre los 4 y los 7 años, la distancia entre la cuenca de los ojos y la boca suele permanecer más o menos igual. Este dato ayudó a McDonald a comparar las 2 fotografías con una escala de referencia. En la frente de Vicky, McDonald observó unas pequeñas líneas producidas por las pequeñas láminas que se insertan en las cubiertas para mejorar la tracción del vehículo. Son la mejor herramienta de un científico forense, porque nos ayudan a determinar el desgaste de la rueda. Se trata de pequeñas láminas metálicas que se insertan en el molde del neumático. Para hacer que el neumático sea más resistente, a veces se utilizan láminas con pequeños dientes que crean un abultamiento en el caucho de la cubierta del neumático. A medida que la cubierta se va desgastando, los abultamientos se van rebajando y cambia la huella que deja la cubierta. Sobre la piel de Vicky, McDonald encontró irregularidades producidas por el desgaste del caucho reforzado con las láminas metálicas, y dedujo que la cubierta se había desgastado 1/10 de milímetro. Ahora ya podía descartar 2 de los neumáticos Sonic del 78, porque apenas estaban desgastados. Pero la última impresión presentaba el mismo grado de desgaste y el tamaño también coincidía. McDonald pensaba que la rueda delantera derecha de una camioneta de reparto de periódicos conducida por alguien a quien llamaremos Bob Jones había sido lo que había pasado por encima de Vicky. Jones era el hombre que saludó a Vicky después del accidente cuando ella reaccionó de forma tan violenta. En 1985, Crystal Lyons presentó una demanda contra el Big Spring Herald, alegando que Jones no había tomado las precauciones suficientes antes de salir del aparcamiento con la camioneta. El desgraciado accidente iba a dejar secuelas neurológicas a Vicky para toda la vida, y Crystal quería justicia. Vicky Lyons iba a necesitar varias operaciones porque el accidente le había dañado el oído, la vista y el sentido del equilibrio. Pero aún así todavía podía asistir a clase. Me preguntan si soy retrasada mental o si me ha pasado algo. Pero a mí no me importa que me lo pregunten, porque prefiero eso a que se queden mirándome. No estaba dispuesta a hacer lo que decían los médicos, que la dejara en una silla de ruedas y me olvidara de todo. No podía hacer eso. Es mi hija y la quiero. Crystal Lyons decía que no demandaba al Big Spring Herald solo por motivos económicos. Ella quería que asumieran la responsabilidad por el accidente que había dejado a su hija minusválida de por vida. Quería que todo el mundo supiera la verdad. Y está claro que para que Vicky pudiera recibir la atención médica adecuada y seguir donde estaba, con los mejores cuidados y tener un futuro, también iba a hacer falta dinero. Vicky Lyons procura no pensar mucho en el accidente, pero sí lo recuerda. Recuerdo que el jefe de mi madre me dijo que saliera a jugar al aparcamiento.
Y yo tenía unos platos de juguete. Y me puse al lado de una camioneta a jugar en la arena. El día del accidente, el conductor del vehículo dio marcha atrás apresuradamente, arrollando a Vicky para salir del aparcamiento, que aún estaba bacheado y sin asfaltar. Al parecer, sin darse cuenta de lo ocurrido. Le vi mirar al espejo retrovisor, pero no me di cuenta de lo que pasaba. No sé, yo solo tenía 4 años. Yo no podía hacer nada. Incluso antes de que se presentara la demanda, Jones sospechaba que podía haber sido él el que atropelló a Vicky. El conductor le comentó a Crystal que no creía que hubiera podido ser él, pero que si había sido él sentía mucho lo ocurrido. Solo puedo decir que ya ha pasado y el mal está hecho. No me gusta lo que hizo, pero estoy dispuesta a perdonarle, porque yo no soy quien para juzgarle. Y él va a tener que vivir con lo que hizo. El Herald quiso llegar a un acuerdo para cerrar el caso. El periódico se ofreció a pagar $750,000 para cubrir los gastos de los cuidados que Vicky necesitaría durante el resto de su vida. Crystal aceptó, pero exigió una cosa más. 15 minutos en el despacho del juez para que ella y Vicky pudieran hablar con un representante del Herald a solas. Le pregunté a Vicky si quería decirle algo y ella le dijo: me han destrozado la vida. Y ahí se acabó la demanda y todo el asunto. El Big Spring Herald no publicó la noticia del acuerdo alcanzado. Hoy el periódico tiene otros propietarios y una plantilla completamente distinta. Crystal tuvo la entereza de tomar las fotografías. Tuvo la entereza de sacar las huellas de las ruedas. Tuvo la entereza de recortar el artículo de la revista sobre Peter MacDonald. Si ella no hubiera hecho nada de eso, dudo mucho que se hubiera podido llegar a aclarar el caso. Peter MacDonald es más que un especialista forense. También es artista y sus cuadros y bocetos cubren todas las paredes de su casa. Algunos de sus trabajos están inspirados en los casos que él ha ayudado a resolver. Uno de sus cuadros está basado en la cara de una niña a la que nunca llegó a conocer. Durante los últimos 20 años se ha preguntado qué habría sido de ella. En un caso como este es lógico que haya cierta implicación emocional. Crystal consiguió proporcionarle la mejor atención médica a Vicky. Y Vicky ha conseguido aprender a andar y a hablar otra vez. Aunque Vicky intenta olvidar el accidente, tiene que vivir con sus secuelas todos los días. Me gusta salir, pero no salgo mucho porque no me gusta cómo me hace sentir la gente cuando voy a algún sitio. Pero ahora Vicky está pensando en salir más. Ha terminado la escuela secundaria y quiere ir a la universidad. Su madre, ahora divorciada, se ha matriculado en la Universidad de Denver y estudia medicina forense. Me parece encomiable. Y seguro que será la mejor cuando haya que estudiar huellas de neumáticos. Y tranquilidad. Ese es el mayor reclamo de Limerick, Pensilvania, una pequeña ciudad a 1 hora en coche de Filadelfia. La gente que vive en Limerick dice que es un lugar perfecto para formar una familia. Jimmy y Lisa Mandelage vivían aquí con su hija de 19 meses, Devon. Como Jimmy y Lisa trabajaban a jornada completa, aprovechaban los fines de semana para relajarse, divertirse y pasar buenos ratos en familia. Una tarde de un domingo de septiembre de 1995, Lisa le dijo a su marido que ella y Devon se iban de compras. Me llevo a Devon a la tienda. Enseguida vuelvo. Esto no lo necesito. Dijo que no tardarían mucho. Jimmy se quedó en casa viendo un partido de fútbol. A la hora de la cena, Lisa y la niña todavía no habían vuelto a casa. Jimmy dijo que su mujer le había dejado la bolsa de los pañales y le había dicho que no tardarían mucho, es decir, ni siquiera el tiempo suficiente para necesitar cambiar a la niña de pañales. Y al ver que no llegaban, empezó a entrarle pánico y nadie entendía por qué reaccionaba de esa forma.
Yo pensé que estaba exagerando, pero al colgar me di cuenta de que era domingo y que era muy raro que estuviera fuera de casa a esas horas, así que llamé a la policía. Los familiares y amistades le dijeron a la policía que los Manderech eran un matrimonio feliz. Jimmy y Lisa eran de los que si estaban más de una hora separados, enseguida se llamaban por teléfono. Estoy aquí, voy para allá, no pasa nada. Para saber si Lisa podría haberse escapado con la niña, la policía miró a ver si faltaban las maletas o sus cosas de aseo, pero no faltaba nada. Jimmy le dijo a la policía que su mujer había ido a un centro comercial que estaba a unos 20 kilómetros de su casa. Cuando llegó la policía, encontraron el coche de Lisa en el aparcamiento. No había ningún signo de violencia. Lisa y Devon no estaban por ninguna parte. La tienda de comestibles era el único comercio que seguía abierto y los familiares buscaron por toda la tienda. Le dije a la chica que si podía llamar a Lisa Manderech por megafonía. Y cuando vi que no se presentaba, supe enseguida que tenía que haberle pasado algo. Aquella misma noche, la policía recibía una horrible noticia. Unos excursionistas que estaban en el Parque Nacional de Valley Forge encontraban el cadáver de una niña pequeña. Iban por un sendero que iba siguiendo un terraplén. Era un terraplén de unos 20 metros que llegaba hasta una de las carreteras de acceso. Y la niña estaba entre la parte de arriba que da a la carretera y el sendero que va por abajo. Parecía que la niña había sido arrojada desde la carretera de acceso al parque. Estaba completamente vestida, pero con contusiones claramente visibles. El hermano de Jimmy Manderech identificó positivamente el cadáver. No podía creer que fuera Devon, porque si no, ¿dónde estaba Lisa? Y mi marido me dijo, es Devon. Yo me quedé un poco en blanco y creo que dije, bueno, ¿y cómo ha muerto? La autopsia reveló que alguien había estrangulado a Devon con sus propias manos. Pero los investigadores no encontraron ninguna prueba forense en el cuerpo, ni siquiera una pequeña fibra o un pelo. Yo tengo una niña de 7 meses y no puedo ni imaginármelo. Es que no puedo imaginármelo. La noticia sobrecogió a los familiares y a todos los habitantes de la pequeña localidad de Limerick. Bueno, lo normal es que cuando se trata de niños de corta edad, sean víctimas de los padres o de sus cuidadores en un arrebato de ira porque el niño no pare de llorar o cosas por el estilo. Reconozco que en este caso me pareció muy extraño que Jimmy no fuera capaz de entrar a ver a su hija. Y reconozco que eso reforzó mis sospechas de que Jimmy pudiera estar implicado en la muerte de Devon. A pesar de las sospechas, Jimmy Manderech negó cualquier implicación en la muerte de su hija y la desaparición de su mujer. Al llegar la noche, la policía temía no volver a encontrar a Lisa Manderech con vida. Jimmy Manderech decía que estuvo en casa solo viendo un partido de fútbol por televisión el día del asesinato de su hija y la desaparición de su mujer. Para él eran toda su vida. Yo creo que su peor pesadilla era despertarse y ver que ellas ya no estaban. Y cuando se hizo realidad, se le rompió el corazón. Jimmy dijo que le dio a Devon una galleta para el camino antes de que se fuera con Lisa de compras. Al principio teníamos muchas dudas. No sabíamos muy bien cómo verificar su historia. Cuando encontramos el coche y la galleta que había en el coche, tal vez no tuviera mucho valor científico, pero sirvió para verificar su historia. Y uno de los vecinos declaró que el coche de Jimmy estuvo aparcado en su casa toda la tarde, cosa que confirmaba su coartada. Los investigadores buscaron otras pistas. El hecho de que el coche estuviera aparcado ahí nos hace pensar que Devon y Lisa llegaron al aparcamiento. ¿Pero fueron atacadas allí antes de entrar o fueron atacadas al salir? Descubrieron que una banda de motoristas se había reunido ahí aquel día en el centro comercial y se preguntaban si Lisa y Devon podrían haber tenido alguna clase de contacto con ellos. La bella y joven esposa de Jimmy habría sido un blanco fácil. Lisa era fantástica. Era muy guapa. Era como Blancanieves, con el pelo negro y la piel muy blanca. Era una mujer bellísima. Se puso en marcha una intensiva búsqueda en el Parque Nacional de Valley Forge para encontrar a Lisa al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Devon. Helicópteros, sabuesos y un perro adiestrado para localizar cadáveres peinaron una zona de 35 acres. No le deseo a nadie que sufra un día como el que pasó mi hermano ese día. A nadie. No puedo decir lo que sentía él, pero sí lo que sentía yo estando con él, y fue espantoso.
En el centro comercial, la policía preguntaba a empleados y clientes si habían visto algo sospechoso el día anterior. Nadie recordaba haber visto a Devon, a Lisa, ni a ningún miembro de la banda de motoristas. Había 2 tiendas infantiles en el centro comercial. Los empleados de Anises no reconocieron a Lisa ni a Devon como clientes del día anterior. Pero un cliente de la tienda Your Kids and Mine decía recordar haberlas visto en la tienda sobre las 3:30 del domingo, pagando las compras que habían hecho. Conseguimos identificar la transacción con la cinta de la caja registradora y además era la última venta que se había hecho aquel día. Así que ya sabíamos la hora exacta a la que la mujer hizo la compra y que Devon y Lisa llegaron vivas a la tienda. La propietaria de Your Kids and Mine era una mujer llamada Ruth Fairley. Su hijo de 22 años, Caleb, había estado atendiendo la tienda solo aquel domingo. La policía se puso en contacto con Caleb Fairley por teléfono. Dijo no haber visto a nadie que encajara con la descripción de Lisa y Devon en la tienda, pero accedió a entrevistarse con los detectives y ver las fotografías. Cuando llegó a la comisaría de policía, los investigadores observaron que llevaba maquillaje. Fui a coger una toallita de papel del baño y le pedí que se quitara el maquillaje de la cara. ¿Podrías quitarte el maquillaje, por favor? Se me pusieron los pelos de punta, porque se veía perfectamente cómo tenía los arañazos de una mano por toda la cara. Fairley le dijo a los agentes que había estado bailando mosh la noche anterior y que alguien le había arañado la cara sin querer. El mosh era un baile muy popular en esa época y lo hacen los jóvenes lanzándose unos contra otros. Los investigadores descubrieron que Fairley le había contado una historia distinta a sus amigos. Al principio dijo, sí, es que tuve que separar a unos que se estaban peleando en el trabajo. Salí a sacar la basura y había unos tíos pegándose en el callejón. Eran 3 contra 1 y tuve que separarles. Y me pareció muy correcto por su parte que intentara ayudar a alguien en apuros. Investigando el pasado de Caleb Fairley, se supo que había pertenecido al coro de la escuela y que no tenía ningún antecedente delictivo. Pero en 1992 sí había sido acusado de acoso sexual. Vio a una chica haciendo footing por la carretera y Caleb paró el coche a su lado y empezó a hacer comentarios soeces sobre lo que le gustaría hacerle a la chica. Sus amigos describían a Fairley como un chico raro. Vivía en casa de sus padres, era un chico solitario y estaba fascinado con los vampiros. Era un chico que daba miedo. Al final conseguimos una orden de registro para su casa y descubrimos que era un pervertido. Tenía toda clase de extraños aparatos sexuales y otras perversiones. Pasaba casi todo el tiempo leyendo revistas pornográficas y jugando a juegos de fantasía como Dragones y Mazmorras. Nos hemos encontrado con muchas personas así, sobre todo en casos de asesinatos extraños como este. Son personas obsesionadas con los juegos de rol, como el de Dragones y Mazmorras. Existe una conexión entre los juegos de rol y las personas que viven en un mundo de fantasía. Jugamos a esos juegos porque queremos ser héroes. No todo el mundo puede ser bombero o policía. No todos pueden ser soldados. No todos pueden ser Indiana Jones. Así que los demás leemos libros, jugamos a esos juegos y soñamos despiertos. Sus amigos decían que Fairley solía vestirse de vampiro para vivir fantasías como la que aparece en una de sus camisetas. Un vampiro que atacaba a una mujer que tenía un parecido asombroso con Lisa Manderech. Sentía predilección por mujeres de una determinada apariencia. En muchos juegos esa apariencia está idealizada. Son mujeres con la piel muy blanca, mujeres muy delgadas y que suelen tener el pelo negro. Ese era el estereotipo que estaba de moda en aquella época y el que aparecía en todas partes. Fairley negó cualquier implicación en el asesinato de Devon y la desaparición de Lisa. ¿Podría ser que Fairley ocultara algo más que los arañazos? No había signos de violencia en la tienda de ropa donde Lisa Manderech había sido vista por última vez. Pero los detectives sí encontraron algunas pruebas. Un cliente dijo haber visto a alguien pasando la aspiradora el domingo por la tarde, solo minutos antes de que cerraran. Y un equipo de filmación también vio lo mismo a la mañana siguiente, temprano. Dentro de la aspiradora la policía encontró largos cabellos de color negro que habían sido arrancados por la fuerza. Pero sin un cuerpo, era imposible saber si pertenecían a Lisa. Para analizar la moqueta, los investigadores usaron una luz ultravioleta que hace que ciertas sustancias, como los fluidos corporales, brillen con fluorescencia.
En la parte trasera de la tienda, la luz ultravioleta reveló varias manchas sospechosas. Las manchas eran de saliva, y los análisis confirmaron que eran de la pequeña Devon Mandarich. Y había otras manchas cerca que resultaron ser de semen. La muestra de sangre tomada a Caleb Fairley coincidía con el semen encontrado en la moqueta de la tienda. Aunque desde luego era extraño que las manchas aparecieran en una tienda de ropa, eso no demostraba que hubiera habido una agresión sexual. Y la policía no tenía ninguna prueba física de que Lisa Mandarich hubiera estado dentro de la tienda. Si no encontrábamos a Lisa, lo único que teníamos era un tipo raro con arañazos en la cara y que mentía un poco. Pero no había nada que le relacionara con el crimen, así que encontrar el cuerpo era lo más importante. La policía expuso a Fairley las pruebas potencialmente incriminatorias halladas en la tienda. Entonces, una sobrecogedora revelación. Fairley dijo que sabía dónde estaba Lisa y accedió a llevar a la policía hasta el lugar, pero solo si la acusación acordaba no pedir la pena de muerte si se descubría que Lisa había sido asesinada. El único error que cometió fue acceder a llevarnos hasta el cadáver. Resultó ser un error, pero en aquel momento, con la información que él tenía, era la decisión más lógica que él y su abogado podían tomar. Resultó que se equivocaron, pero su error nos benefició a nosotros. La acusación aceptó las condiciones y Fairley llevó a la policía hasta una zona industrial cercana a la tienda. En una zona boscosa junto al centro de salud al que pertenecía Fairley, la policía encontró el cuerpo de Lisa entre unos arbustos. Lisa estaba desnuda. Solo tenía un top de color negro enrollado al cuello. El cuerpo estaba en una postura aparentemente sexual con el pelo cubriendo de la cara. No es extraño que intenten cubrir la cara de la víctima como para intentar ocultarse de la mirada de sus víctimas muertas. Las manos de Lisa presentaban traumatismos. Tenía algunas uñas rotas y otras arrancadas del todo. La encontraron en una postura que puede considerarse sexual. Él es un pervertido y eso encaja. Él fue el último en verlas con vida. Tiene arañazos en la cara y miente sobre ello. Es un doble homicidio. Una niña pequeña y su madre. La sociedad se siente ultrajada y la familia exige respuestas. La autopsia reveló que Lisa había sido estrangulada con las manos. Su cuerpo presentaba muchas contusiones y tenía varias costillas rotas. Las pruebas indicaban que Lisa también podía haber sido agredida sexualmente. Los científicos encontraron algunas fibras extrañas en la blusa de Lisa. Al microscopio, eran parecidas a las de la camisa con la que Fairley había sido visto el día del crimen. Se compararon los cabellos encontrados en la aspiradora de la tienda con el pelo de Lisa y también coincidían analizados bajo el microscopio. Por último, los investigadores sometieron los restos orgánicos encontrados bajo las uñas de Lisa a la prueba de ADN. En todos estos casos, hay que examinar las uñas de la víctima. Cuando dos personas tienen un contacto físico, se produce un intercambio, y en ese intercambio pueden quedar restos de tejidos en las uñas. La prueba demostró que la piel que había en las uñas de Lisa pertenecía a Caleb Fairley. Caleb Fairley fue detenido y acusado de doble asesinato, también de agresión, robo y abuso de un cadáver. La acusación pensaba que Fairley vivía en un mundo de fantasía y que Lisa Mandarich encajaba con su imagen de la mujer perfecta. Cuando Fairley vio a Lisa y se dio cuenta de que ella y Devon eran los únicos clientes que quedaban en la tienda, cerró la puerta con llave. Las pruebas forenses indicaban que Fairley atacó a Lisa detrás de un perchero, alto, lejos del alcance de la vista de los viandantes. Pero Fairley subestimó la fuerza de Lisa. Luchó desesperadamente por salvar su vida y la de su hija, arañando y golpeando la cara de Fairley. Durante el forcejeo, le rompieron las costillas y recibió varias contusiones antes de que fuera estrangulada, hasta morir. Después Fairley estranguló a la niña. La saliva de la niña cayó sobre la moqueta y se transfirieron fibras de la camisa de Fairley a la blusa de Lisa. Hay pruebas de que Fairley abusó sexualmente de ella. Fairley lavó la moqueta y pasó la aspiradora aquella noche y volvió a hacer lo mismo a la mañana siguiente.
Sacó los cuerpos por la puerta trasera. Fue en su coche hasta el Parque Nacional de Valley Forge y allí arrojó el cuerpo de Devon. Después fue a la zona industrial donde colocó cuidadosamente el cuerpo de Lisa. Los esfuerzos de Fairley por limpiarlo todo no consiguieron eliminar las pruebas forenses del forcejeo, ni los restos de tejido bajo las uñas de Lisa. Caleb Fairley se declaró culpable de todos los cargos, pero alegaba que los asesinatos no habían sido premeditados. El jurado no estuvo de acuerdo. Lleva mucho tiempo estrangular a una persona. Hay que cortar el flujo de sangre al cerebro durante 4 minutos. Y eso es mucho tiempo. Fairley fue condenado por 2 asesinatos en primer grado y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Caleb Fairley es un hombre perverso. Y un hombre perverso tiene pensamientos perversos. Así que cuando la mujer de sus fantasías entró en la tienda, su perversidad le llevó a cometer esos horribles crímenes. Aún hoy, la familia Manderich sigue atormentada por unos crímenes tan crueles como irracionales. ¿Por qué Devon? Lo de Devon no tiene ningún sentido. Podemos imaginarnos lo que ocurrió entre Caleb y Lisa. Pero Devon tenía menos de 2 años. Me gustaría poder conseguir un fin de semana de permiso y llevárselo a mi hermano Jimmy. Eso es lo que me gustaría hacer. La saliva, los cabellos y las pruebas de ADN consiguieron contar la historia que Lisa y Devon Manderich no pudieron contar. Si no hubiéramos conseguido las pruebas forenses del cuerpo de Lisa Manderich, Caleb Fairley estaría paseándose por ahí en libertad sin ninguna duda. Tengo una fotografía de Caleb Fairley con los arañazos en la cara en un cajón de mi despacho. La guardo para no olvidar nunca todo el mal que hay en este mundo. Amboy, Nueva Jersey, a aproximadamente 1 hora en coche del bullicio y ajetreo de la ciudad de Nueva York. Durante 300 años, esta ciudad ribereña ha constituido un refugio para inmigrantes en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. Los padres de Melissa Padilla llegaron aquí desde Puerto Rico. Ella y sus 4 hermanos crecieron aquí. Sí, era mi mano derecha. Siempre me ayudaba con sus hermanos. Era como una segunda madre para ellos. Dependían de ella. Recuerdo que a menudo me ayudaba con los deberes. Sabía deletrear estupendamente, mientras que yo es algo que jamás he sido capaz de hacer bien. Y ella siempre estaba allí cuando yo necesitaba ayuda. Melissa asistió al instituto en Perth Amboy, pero lo dejó al acabar el bachillerato elemental y posteriormente quedó embarazada. Tuvo 3 hijos más en rápida sucesión. En 1994 estaba soltera. Ella y los niños sobrevivían con el cheque mensual de la asistencia social. No tenía ningún tipo de habilidades técnicas o de las capacidades que se requieren para un trabajo bien pagado. Habría tenido que trabajar por el sueldo mínimo y era imposible que pudiera mantenerse con eso. Melissa se las arregló para ir tirando durante algún tiempo, pero luego se quedó atrasada en el pago del alquiler y perdió su apartamento. Melissa y sus hijos se mudaron entonces al Gem Motel, uno de los varios moteles baratos que jalonan la Ruta 1, una arteria principal norte-sur en Avonlea, Nueva Jersey. En la noche del 11 de agosto de 1994, Melissa dejó a los niños con su novio y caminó hasta una tienda cercana para comprar algunos comestibles. Salió a las 11 de la noche porque los niños estaban hambrientos. Melissa salió de la tienda hacia las 11:30 y se dirigió de vuelta al motel, pero no llegó nunca. Su amigo declaró a la policía que más tarde, aquella noche, encontró su cuerpo medio desnudo junto a la carretera. La madre de Melissa recibió la noticia poco después del descubrimiento del cuerpo. No se supone que una deba enterrar a los propios hijos, sino morir antes que ellos. Ningún padre quiere enterrar a sus hijos. Es muy duro. Yo debería haber muerto antes que ella. La mayoría de los asesinos hace todo lo posible para evitar que los descubran. Al asesino de Melissa no parecía importarle. Cometió el crimen junto a una carretera con mucho tráfico donde le podían haber visto fácilmente.
Fue ese descaro lo que finalmente provocaría su caída. Cuando Melissa Padilla dejó su habitación del hotel para ir a comprar comida para sus hijos pequeños, su ruta la llevó siguiendo una carretera muy transitada hasta una tienda cercana. Melissa no regresó nunca. Su novio declaró a la policía que había encontrado su cuerpo en un conducto del alcantarillado cerca de la carretera. Estaba desnuda de cintura para abajo. La autopsia reveló que su muerte se había producido por estrangulamiento manual y violación. Había varios paquetes de comestibles cerca del cuerpo, y también se encontraron los bermudas salpicados de sangre de Melissa a una media manzana de distancia con los bolsillos hacia afuera. Pero las pruebas más delatadoras se encontraron en el propio cuerpo de Melissa. Tenía los ojos magullados, lo que indicaba que la había golpeado alguien muy fuerte para doblegarla así. El hecho de que estuviera desnuda y de que su zona genital estuviera mutilada indicaba claramente que se trataba de una agresión sexual. Los restos de piel encontrados bajo sus uñas proporcionaron un ADN con el que las autoridades esperaban lograr una condena, pues confiaban en que pertenecieran al sospechoso. La autopsia de Melissa reveló un detalle más, algo que Tom Kapsak no había visto jamás en sus 31 años de perseguir asesinos. Tenía marcas de mordeduras en la barbilla y en el pecho izquierdo, lo que indicaba que probablemente existía algún tipo de elemento ritual en el asesinato. La mordedura de la barbilla era especialmente extraña. He investigado mucho y he hablado con muchas personas. Las marcas de mordiscos suelen encontrarse en la zona genital, en el pecho y en el estómago, pero nunca antes había oído hablar de una en la barbilla. Pertrechada con esta prueba, la policía de Nueva Jersey comenzó a buscar al asesino de Melissa. El vídeo de seguridad de la tienda de comida rápida donde Melissa había comprado los víveres ayudó a determinar la hora del crimen, poco antes de la medianoche. También mostraba al cajero dándole la vuelta. Pero no se encontró dinero entre la ropa de Melissa, lo que indicaba que también la habían robado. La policía comenzó a peinar el área en busca de testigos presenciales. Localizaron a un testigo y le entrevistaron. Este declaró que iban viajando por la carretera y habían visto lo que parecían dos personas enzarzadas en una pelea cerca de unos conductos de cemento. Pero el testigo no pudo proporcionar mucha información útil. Las magulladuras en el rostro de Melissa y las marcas de mordiscos en su pecho y su barbilla llevaron a la policía a suponer que el asesino obtenía un perverso placer violando a mujeres y que podría haber actuado anteriormente. A tan solo 2 kilómetros de la escena del crimen había una cárcel para delincuentes sexuales. Al examinar los archivos de la prisión se descubrió que algunos prisioneros excarcelados habitaban en la zona. Entonces sacamos sus fichas para determinar cuál era su modus operandi y si realizaban algún tipo de ritual cuando cometían sus crímenes sexuales. Aceptaron proporcionar muestras de su ADN, aceptaron proporcionar muestras de pelo. También se sometieron a las pruebas con el polígrafo realizadas por el Departamento de Policía de Woodbridge. Y todos quedaron eliminados como sospechosos del crimen. El amigo de Melissa, que había permanecido con sus hijos, también quedó descartado. Finalmente se vio que teníamos un homicidio sin resolver y sin ningún sospechoso al que perseguir. 8 meses después, a 800 kilómetros de distancia, en Maine, hubo otra violación, asombrosamente similar a la de Melissa Padilla. Disculpe, señor, ¿se encuentra bien? El crimen fue atrevido y descarado, pero el autor cometió un error al elegir a su víctima. Era miembro de la policía estatal. Meses después del homicidio de Melissa Padilla, la policía aún no tenía un sospechoso. Debido a la brutalidad del crimen, la policía se inclinaba a pensar que su asesino sentía placer al atacar a las mujeres y que podría golpear de nuevo. 8 meses después, los policías del estado de Maine informaron de un temerario ataque a una de los suyos. El ataque tuvo lugar el 3 de abril de 1995, hacia las 8:30 de la tarde. La policía Vicky Garner, una veterana con 11 años de servicio, había salido del trabajo y conducía su coche patrulla hacia el sur por la Interestatal 95. Vio un vehículo parado en dirección contraria, en la Interestatal, y se detuvo a investigar. Disculpe, señor, ¿se encuentra bien?
Garner descubrió que el conductor Stephen Fortin había estado bebiendo. ¿Le importaría salir del coche? Como estaba fuera de servicio, llamó a otro coche patrulla para que detuvieran a Fortin. ¿Podrías mandarme refuerzos? Al escuchar esto, Fortin explotó. Fortin la golpeó brutalmente, le arrancó la ropa y la acosó sexualmente. Mientras la estaba acosando, la mordió. Cuando llegaban los refuerzos, huyó en el coche patrulla. Vicky Garner todavía se encontraba en el vehículo inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, abrió la puerta del pasajero e intentó saltar. Él quiso alcanzarla, agarrarla y volver a meterla en el vehículo, pero ella consiguió soltarse y escapar de él. Vicky Garner tenía suerte de estar viva. Nunca he visto a una mujer atacada de esa forma, tan gravemente herida, que haya vivido para contarlo. Después de que Vicky saltara del vehículo, Fortin perdió el control del coche y se estrelló. Fue arrestado más tarde. El teniente Lancaster le interrogó en la cárcel. No se sentía responsable. Mientras hablábamos, aunque hablásemos sobre el incidente, era siempre como si el culpable fuera otra persona. Comprendí que estaba tratando con un hombre perverso. Vicky tenía extraños rasguños y contusiones por todo el cuerpo, y su rostro estaba gravemente magullado. Fortin no solo la había golpeado y violado, también le había dejado una extraña tarjeta de visita. 2 marcas de mordiscos, una en la zona externa del pecho izquierdo y la otra en la barbilla. ¿Quién ataca a una policía y la acosa sexualmente en su propio coche patrulla? Por las circunstancias del caso, por la violación y por la forma en que ocurrió la violación y los demás aspectos de la agresión, estaba claro que se trataba de alguien que ya había hecho algo parecido anteriormente. De hecho, la comprobación de los archivos policiales del estado natal de Fortin, Nueva Jersey, desveló que tenía un historial de violencia. El nombre de Fortin era bien conocido por el fiscal Capsack. Le había condenado a 7 años de prisión por homicidio sin premeditación. Fortin salió en libertad después de solo 2 años y medio. Había apuñalado a su hermano en la garganta en 1983 en la ciudad de Carteret y se le condenó por ello. Cuando la policía estatal de Nueva Jersey se enteró de la agresión que Fortin había perpetrado en Maine, naturalmente quiso averiguar si Fortin se encontraba en Nueva Jersey la noche del asesinato de Melissa Padilla. Una entrevista con su ex amiga proporcionó la respuesta. Y nos dijo que en agosto de 1994, Stephen Fortin, de hecho, vivía en Avonlea, Nueva Jersey, en un apartamento con ella. Y la misma noche en cuestión, la había atacado en el aparcamiento de un restaurante. Ella llamó a la policía y él huyó. Aquel restaurante, Bats Hut, se encontraba a poca distancia a pie del Gem Motel donde vivía Melissa. El informe de la policía indicaba que la agresión a Don Archer había tenido lugar a las 10:30 de la noche, 1 hora antes del asesinato de Melissa. Finalmente, las autoridades tenían a un sospechoso. El hermano de Melissa se enteró un día después de su cumpleaños. No lo consideré un regalo de cumpleaños, pero me alegré de que lo hubieran localizado. Yo rezaba porque le encontraran antes de que volviera a hacerle eso a alguna otra persona. Le habían encontrado, pero ahora tenían que demostrar su culpabilidad. El fiscal esperaba que las pruebas de ADN tomadas bajo las uñas de Melissa bastarían para incriminar a Fortin, pero no fue así. Cuando se comparó el ADN de Fortin con el de las pruebas de Maine, que pusieron a nuestra disposición, el laboratorio de ADN no pudo confirmar o excluir que fuera el suyo. Dado que los resultados de la prueba de ADN no eran concluyentes, las marcas de mordeduras en las 2 víctimas parecían la mejor posibilidad del fiscal para relacionar a Fortin con el asesinato de Melissa Padilla. Por lo tanto, se realizó un molde en escayola de la dentadura de Fortin. El molde, junto con fotografías de las marcas de mordiscos, se enviaron al Dr. Lowell Levine, un respetado odontólogo forense que trabajaba para la Policía Estatal de Nueva York. Son los dientes del señor Fortin, o un modelo de ellos, que se hace de la misma forma que el ortodoncista toma moldes o el dentista toma moldes para prótesis dentales. Si examinamos los dientes superiores, tiene un espacio entre los 2 incisivos frontales, y el incisivo derecho es mayor que el izquierdo porque lleva una funda. La superficie de mordedura es también algo más ancha de delante hacia atrás.
En cuanto a los dientes inferiores, son muy rectos. Los bordes de los incisivos apenas están desgastados, de manera que dejan marcas lineales y no rectángulos, y están muy rectos. Sus caninos están ligeramente en punta. Los dientes no están muy desgastados. Levine comparó los dientes de Fortin con las marcas de mordiscos de Vicki Garner y Melissa Padilla. Observó que coincidían. Para no dejar nada al azar, el fiscal también llamó a Roy Hazelwood, un experto en comportamiento criminal que había trabajado para el FBI realizando perfiles. Quería que estudiara los crímenes para determinar si podía efectuar un estudio comparativo de ambos crímenes. Un estudio comparativo es un análisis exhaustivo de uno o más crímenes con el fin de determinar si han sido cometidos por la misma persona. Hazelwood llegó a la conclusión de que ambos crímenes habían sido cometidos por el mismo hombre. El juicio de Stephen Fortin comenzó el 31 de octubre de 2000. Un juicio sin testigos, con pruebas circunstanciales y un análisis de ADN no concluyente. El caso del fiscal se apoyaba casi por completo en las opiniones de dos expertos forenses. El asesinato de Melissa Padilla y el ataque a la Policía Estatal de Maine eran tan asombrosamente similares que este hecho se convirtió en un factor crucial de la acusación. En el juicio de Stephen Fortin, la Policía Estatal Vicki Garner subió al estrado para describir cómo Fortin la había golpeado y acosado sexualmente. Luego tuvimos que presentar testigos que asociaran ambos crímenes, que eran Hazelwood y Levine. Al dirigirse al jurado, Roy Hazelwood explicó que algunos crímenes, como el asesinato de Melissa Padilla y el ataque a la Policía Garner, presentaban patrones únicos de comportamiento que denominó rituales. El ritual son aquellos actos innecesarios para perpetrar el crimen y que se realizan para satisfacer necesidades emocionales del delincuente. En este caso, la necesidad de satisfacción psicosexual. Hazelwood identificó 5 ejemplos de comportamiento ritual comunes a ambos casos. La mordedura en la barbilla, la mordedura en el pecho izquierdo, exceso de magulladuras en la parte superior del rostro en ambos casos, penetración anal con lesión y estrangulación manual desde delante. Nunca he visto esa combinación de comportamientos en ningún otro crimen. Después, el Dr. Levine explicó al jurado que no existen dos personas cuyos patrones dentales sean idénticos. Lo que hice, básicamente, fue mostrar a los jurados que las marcas de mordedura son diferentes en cada persona. Utilizamos las marcas de 2 miembros de la acusación, la mía y la de uno de los investigadores, para que se vieran las diferencias. El Dr. Levine mostró al jurado unas superposiciones de los dientes de Stephen Fortin. Pudimos mostrar al jurado cómo coincidían las superposiciones sobre fotografías a tamaño natural de las marcas de mordedura de la víctima. Lo hicimos animando la superposición de forma que se moviera sobre la pantalla y se detuviera exactamente sobre la marca de mordedura. Y resultó muy eficaz y muy impresionante. Creo que funcionó muy bien. El jurado deliberó sobre el destino de Stephen Fortin durante 2 días antes de llegar a un veredicto. Culpable. El fiscal pidió la pena de muerte y finalizó explicando al jurado por qué Fortin había mordido a sus víctimas en la barbilla. Finalmente, en lo que respecta a la mordedura de la barbilla, concluimos que Stephen Fortin mordía a la víctima en la barbilla mientras la miraba a los ojos y mutilaba sus genitales, y que así obtenía un placer perverso. El 26 de febrero de 2001, Fortin fue sentenciado a morir por inyección letal. Fue justo, y no lo consideré como una venganza el que se hubiera hecho justicia. Me sentí agradecido. Roy Hazelwood y Lowell Levine resultaron absolutamente decisivos para el caso. Este caso, como la mayoría de los homicidios, dependía de pruebas circunstanciales, de la evidencia forense, del testimonio de los expertos. Y las herramientas de que disponen esos expertos, afirma Hazelwood, se vuelven más y más sofisticados cada año. Me asombro continuamente por los grandes avances que estamos realizando a la hora de investigar, resolver y sentenciar crímenes.
Stephen Fortin se encuentra ahora en la prisión estatal de Trenton, a la espera de su ejecución. Los hijos de Melissa Padilla viven con su padre. A las hijas las está criando la madre de Melissa. Era una madre estupenda. Una buena hermana, una buena amiga. Era una hija maravillosa. Era una buena persona. Tenía un gran corazón. Me da pena que sus hijos nunca puedan conocerla. Detroit, Michigan, apodada como la ciudad del motor por su historia como uno de los mayores centros del mundo en la fabricación de coches. Al oeste de Detroit se encuentra la Universidad de Michigan con casi 40.000 alumnos. En 1990, Michael Mick Fletcher había empezado a estudiar Derecho allí con la esperanza de llegar a ser abogado algún día. En un acto social que se celebraba en el campus, Mick Fletcher conoció a Liane Misener, que no era estudiante pero trabajaba en telemarketing por allí cerca. Los dos se enamoraron a primera vista y se hicieron inseparables. 3 años después, en septiembre de 1993, Mick y Liane se casaron. Era perfecto. Él iba a ser abogado e iba a ganar mucho dinero y podría comprarse una bonita casa, y ella quería quedarse en casa y tener un montón de hijos. Eso es lo que ella quería en la vida, nada más. Desde que era pequeña siempre había soñado con casarse y tener niños. Los recién casados se instalaron en Hazel Park, un barrio de clase trabajadora al norte de Detroit. Se compraron una casa en la avenida Hazelwood y Mick empezó derecho. Liane trabajaba para cubrir los gastos y al poco tiempo la pareja tuvo una niña, Hannah. Era un encanto. Liane estaba loca con Hannah. Los Fletcher parecían llevar una vida feliz. Se le caía la baba con todo lo que hacía la niña. Dios mío, ¿y cómo la vestía de mona? Parecía una muñequita. Para 1999, Mick ya era todo un abogado especializado en criminología que trabajaba muy duro para progresar en su carrera. El 12 de agosto de 1999, la pareja tuvo otra buena noticia. Liane se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo. Mick estaba encantado con la noticia y le envió una nota. Liane, no siempre te lo digo, pero tú eres todo para mí. Te quiero tanto, amor mío. Que sea niño o niña, con tal de que sea parte de ti, nuestros hijos serán todos preciosos. Te quiero, Mick. Aquel domingo por la noche, la pareja celebraba su buena nueva con los padres de Liane. Mick pidió a sus suegros que se quedaran cuidando de Hannah al día siguiente. Me dijo, ¿podríais quedaros con ella durante 1 hora? Y yo le dije, ¿1 hora? Y dijo, sí, queremos ir al campo de tiro. Mick opinaba que era necesario tener un arma en casa como protección y quería que Liane aprendiera a disparar. Después de ir al campo de tiro, Mick y Liane decidieron volver a casa para estar un rato tranquilos antes de recoger a su hija. A los pocos minutos de llegar a casa, Mick hizo una llamada desesperada a la policía. Hazel Park 911, emergencias. Mi mujer se ha pegado un tiro en la cabeza. Lo siento, no le entiendo. Haga el favor de calmarse. Mi mujer se ha pegado un tiro. La policía de Hazel Park encontró a Liane muerta en el suelo del dormitorio, desnuda de la cintura para abajo. Una bala le había perforado la oreja derecha. Mick le dijo a la policía que él y Liane estaban sentados en la cama recargando su Smith & Wesson del 45 que acababan de utilizar en el campo de tiro. Tenía problemas para recargar el arma y le pidió a Liane que le echara una mano. Metió el arma en su funda, que estaba al pie de la cama, se levantó, se fue al baño para lavarse las manos y entonces fue cuando oyó el disparo. Y salió corriendo del baño y vio a su mujer tirada en el suelo. Liane, Liane. Lo último que hubiera querido en mi vida era enterrar a uno de mis hijos. Y tener que enterrar a una hija tan joven y tan preciosa no es justo. A primera vista parecía que había sido un accidente, pero la policía decidió echar una segunda mirada y luego una tercera. Como parte de la investigación de la muerte de Liane Fletcher, la policía necesitaba primero descartar la posibilidad de un suicidio. Tal vez el embarazo le había producido una depresión a Liane. Dios mío,
¡Qué emoción! Estaba entusiasmada. No es posible que a Lian se le pasara por la cabeza suicidarse, y menos aún hacerlo. Jamás se le hubiera ocurrido. Mick Fletcher le dijo a la policía que a su mujer se le había escapado un tiro en su dormitorio, poco después de haber estado en el campo de tiro, mientras intentaba recargar el arma. La madre de Lian sospechaba que ese disparo accidental no era muy normal. Si hubiera sido un accidente, se habría dado en una mano, en un brazo, en un pie o en la pared. Nunca se habría dado en la cabeza. En el dormitorio de la pareja, la policía encontró manchas de sangre en la moqueta bajo el cuerpo de Lian, así como en el arma y en el cargador. También había salpicado algo de sangre en el ordenador que había junto a la cama. Y había más manchas de sangre en la colcha. El médico forense, Dr. Lyubisa Dragovich, realizó la autopsia de Lian. No había residuos de pólvora en la herida de bala, pero sí había pequeñas motas de pólvora, unas esquirlas que habían penetrado en la piel alrededor de la herida. Las esquirlas de pólvora son un fenómeno que se produce cuando algunas partículas de pólvora quemada o no quemada caen sobre la piel. La densidad de estas esquirlas indicaba que el arma estaba a una distancia de entre 30 y 45 centímetros de la cabeza de la víctima cuando el arma fue disparada. Y la trayectoria de la bala era casi horizontal, algo inusual en una herida de bala causada por uno mismo. Calculando que un brazo mide aproximadamente 1 metro, la víctima tenía que haber tenido un brazo de 58 o 59 centímetros. Cuando la policía registró la casa de la pareja, encontraron en el despacho de Mick una carpeta marrón que contenía numerosas tarjetas de amor. También había fotos de Susan Sanowski, juez del distrito. Los investigadores también descubrieron que Mick había obtenido $17,000 en minutas por casos asignados y presididos por la juez Susan Sanowski. Si existía una relación sentimental entre ellos, era una grave violación de la ética profesional. Los investigadores se llevaron el ordenador de la casa de Fletcher y el del despacho de Susan Sanowski para que fueran examinados por un informático forense. Hemos estado años y años deseando entrar en sus archivos en busca de algún documento incriminatorio. La gente ya no usa archivadores, usan ordenadores. El sargento Duke copió los discos duros de los ordenadores confiscados a un ordenador para investigadores forenses que está equipado con un software especial que permite el acceso a contraseñas y archivos protegidos, así como reconstruir documentos que hayan sido borrados. El sargento Duke encontró fotografías de la juez desnuda y cientos de correos electrónicos entre ella y Mick. Eran como cartas de amor muy íntimas. Ya te estoy echando de menos. Deseo que un día no tenga que volver a decirlo. Esa es mi esperanza para el futuro, Mick. Parecían amantes, hablaban de estar juntos y hablaban de su deseo de estar juntos en el futuro. Sueño con el día en que pueda presumir de ser tuyo. Ojalá, Mick. Mick había estado manteniendo correspondencia con la juez durante 17 meses. La policía también descubrió que, antes de morir, Lian había sospechado que su marido tenía una aventura y se separaron algún tiempo. Pero 3 meses después, se reconciliaron y volvieron juntos. La policía ya no creía que la muerte de Lian hubiera sido un accidente y empezaban a sospechar que Mick Fletcher y la juez podían estar implicados. Cuando los investigadores descubrieron que el abogado Mick Fletcher mantenía una relación sentimental con una juez en ejercicio en la época de la muerte de su mujer, ambos fueron considerados sospechosos. Él tenía a su... ¿cómo la llamaría? A su putilla. Porque eso es lo que era para mí. La juez Susan Sanowski negó tener nada que ver con la muerte de Lian. Sin embargo, proporcionó a la policía cierta información útil. Le pregunté a la juez cuándo era la última vez que habían tenido relaciones sexuales y declaró que la noche anterior al homicidio. Eso significaba que después de haber cenado con los padres de Lian, Mick dejó a su mujer y a su hija en casa y dio alguna excusa para poder ir a ver a su amante. Ella creía que Mick y Lian ya no mantenían relaciones sexuales. Y nos dijo que si hubiera habido relaciones sexuales entre Mick y Lian, habría roto con él. Y de pronto resulta que en el momento de morirse estaba embarazada de unas 3 o 4 semanas y estamos convencidos de que ese fue el móvil para matarla.
Mick insistía en que la muerte de Lian había sido un accidente. Decía que Lian estaba recargando el arma y que él oyó el disparo cuando estaba en el cuarto de baño. Pero las pruebas daban una historia diferente. La pistola y el cargador estaban en el suelo y no en la mano de Lian. En la mayor parte de los casos en los que alguien se dispara a sí mismo, el arma se sigue manteniendo en su mano por razones anatómicas que no sé explicar. Es como si el cuerpo se incorporase al arma. También había sangre en la palma de la mano de Lian. Si hubiera tenido el arma en la mano cuando se produjo el disparo, esta habría evitado que la mano se manchara de sangre. Y había sangre en la moqueta, debajo de la pistola y el cargador. Solo había sangre debajo de la pistola y el cargador. En cambio, si se hubiera disparado ella misma, la sangre habría caído encima de la pistola y el cargador. Y en el vestidor había un casquillo en posición vertical. Todo parecía que estaba colocado premeditadamente. Recogimos una muestra de sangre de la mano a Lian y lo enviamos al laboratorio para averiguar si había residuos de pólvora. El resultado fue negativo. El serólogo forense y experto en manchas de sangre, Dave Woodford, examinó la camisa que Mick Fletcher llevaba el día de la muerte de Lian. Un análisis con fenoltaleína descubrió sangre en el puño derecho. Utilizando un estereomicroscopio, Woodford vio un impacto de alta velocidad en el puño derecho y finísimas partículas de sangre habían penetrado en la fibra. Para mí era un dato crucial porque contradecía totalmente la versión de Mick. No se le podía dar ninguna credibilidad. Era imposible que hubiera estado en el cuarto de baño en el momento del disparo. Las salpicaduras de sangre por un impacto de alta velocidad se producen cuando una herida de bala se encuentra en una zona en la que ya hay sangre. Es entonces cuando la pistola se ve envuelta por una fina nubecilla de sangre. Tuvo que estar muy cerca de Lian cuando se produjo el disparo. Los investigadores decían que si Lian se hubiera disparado a sí misma habría salpicado sangre en su mano. Y no fue así. Da igual que encontremos algunas gotas adicionales de sangre que caigan más tarde sobre la mancha, porque todavía existirán algunas pequeñas áreas que nos permitirán reconocer lo que de verdad ha ocurrido. Para averiguar dónde estaba Lian cuando se produjo el disparo, los investigadores analizaron el ángulo de la salpicadura de sangre en el ordenador que se encontraba junto al cuerpo de Lian. El tamaño y la forma de las manchas de sangre indicaron a los investigadores que las salpicaduras habían caído en el ordenador con un ángulo de 20 grados. Los hilos que se conectaron entre las gotas de sangre revelaron la localización exacta de la cabeza de Lian cuando se produjo el disparo. Digamos, por ejemplo, que tenemos un ángulo de 52 grados. Entonces cogemos un hilo que va desde la gota de sangre para medir esos 52 grados, y así se hará con cada gota de sangre. El punto en el que se encuentran los hilos es el lugar donde se originó la sangre. Woodford llegó a la conclusión de que Lian estaba en el suelo en el momento del disparo. No estaba sentada en la cama cuando fue disparada. Estaba en el suelo, a 4 patas. Los investigadores también encontraron semen reciente en la vagina de Lian durante la autopsia, lo cual indicaba que la pareja había tenido relaciones sexuales antes del disparo. En mi opinión, esas relaciones sexuales tuvieron lugar poco antes de su muerte. La policía hizo repetidos disparos con el fin de reconstruir el mismo tipo de esquirlas que se encontraron en la cabeza de Lian. Disparaban a quemarropa y gradualmente se iban alejando de 15 en 15 centímetros. Las pruebas confirmaron la teoría del Dr. Dragovich, que el arma estaba a unos 30 o 45 centímetros de la cabeza de Lian cuando se produjo el disparo, demasiado lejos para que Lian se hubiera disparado a sí misma. Lo cual, en realidad, elimina la posibilidad de que la herida se la hubiera causado ella misma. La familia de Lian nunca creyó la historia de Mick de que había sido un accidente. La juez Sanowski dijo que estuvo fuera de la ciudad el día de la muerte de Lian, cosa que fue comprobada, y los investigadores no creían que ella conociera los planes de Mick. La policía detuvo a Mick Fletcher y le acusó de homicidio premeditado en la persona de su esposa. La fiscalía estaba convencida de que el asesinato de Lian Fletcher había sido premeditado y que su marido, Mick, la había matado para proteger su relación sentimental con la juez Susan Sanowski.
La juez Sanowski testificó que Mick le había mentido sobre su relación con Lian. Mick le había dicho que ya no mantenía relaciones sexuales con su mujer, por lo que Susan Sanowski creía que tenían un futuro juntos. Pero cuando Lian se quedó embarazada, Mick comprendió que la juez descubriría que le había estado mintiendo. Estoy segura de que, de no haber sido por el embarazo, aún estaría viva. Yo creo que él se asustó cuando ella se quedó embarazada. La fiscalía mantenía que lo de ir al campo de tiro había sido una trampa, una forma de poder explicar por qué el arma estaba fuera de su funda en el dormitorio. Tenían que ir a recoger a su hija, pero antes de hacerlo quisieron ir a casa para, como él dijo, echar un polvete. Cuando regresaron a casa, Lian fue al cuarto de baño y, mientras tanto, Mick colocó el arma cerca de la funda al pie de la cama. Los forenses comprobaron que habían hecho el amor en el suelo. Cuando Lian se levantó, Mick cogió el arma y apretó el gatillo. Los errores que cometió Mick fueron numerosos. La sangre le salpicó en el puño de la camisa. Y puso el arma y el cargador encima de una mancha de sangre, junto a la mano ensangrentada de Lian, lo cual demostraba claramente que ella no tuvo el arma en su mano. Entonces Mick fue al cuarto de baño y se limpió la sangre de Lian, sangre que después fue encontrada en el desagüe del lavabo. Luego llamó a la policía. Tenemos pruebas de la noche anterior en la que le profesó su amor a otra mujer, no a su esposa. Tenemos la sangre encontrada en el desagüe del lavabo, lo cual indicaba que se había lavado las manos antes de llamar a la policía. Tenemos la mancha de sangre en el puño de su camisa. Tenemos las esquirlas en el lado derecho de la cara de Lian. De modo que todas estas pruebas apuntan claramente a que él fue el autor de este crimen. Mick no quería seguir con Lian, pero la idea de que ella pudiera estar con otro era demasiado fuerte para él. Culpable de homicidio en segundo grado. Pero el jurado no creyó que Mick Fletcher hubiera planeado matar a Lian, de modo que fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. Agradecimos que solo fuera en segundo grado, pero debería haber sido primer grado. Sí, porque era evidente que había sido premeditado y lo sabían todos los que le conocían. El juez sentenció a Fletcher a la pena máxima, cadena perpetua. En esta entrevista telefónica desde la prisión, Mick Fletcher dice a los productores de este programa que él no es un asesino. Yo no maté a mi mujer. ¿Soy inocente? Tuve una aventura amorosa. Hice algo que no debía haber hecho. Hice algo inmoral. Lo único que puedo decirles es que yo no maté a mi mujer. Por desgracia para él, todas las pruebas apuntaban en otra dirección y demostraban que sin duda era culpable de haber matado a su mujer. Es duro que haya dos personas en la casa y que solo quede una para contar la historia. Sin duda hacen falta las pruebas forenses para que se sepa lo que de verdad ocurrió. Y me alegro de ello. Hay que estudiar la escena y lo que la escena nos dice desde el punto de vista forense, y eso es lo que ocurrió en este caso. La versión del acusado de «Dios mío, mi mujer se ha disparado a sí misma por accidente» era insostenible. Espero que le encuentren en la misma situación humillante en la que él dejó a mi hija, medio desnudo y muerto en algún rincón de la prisión. Espero que se pueda. Spokane, Washington, es una ciudad llena de vida. Es el centro de un área conocida como el noroeste interior. Muchos de los residentes buscaban un lugar donde criar a sus hijos y se asentaron a varios kilómetros al este de la ciudad, en el valle de Spokane, donde las escuelas son buenas, hay poca delincuencia y las familias se sienten seguras. Brad Jackson, camionero, y su hija Valerie vivían allí en una casa que compartían con los padres de Brad. Brad tenía la custodia de Valerie porque la madre de la niña, Roseanne Pleasant, había desaparecido misteriosamente hacía 7 años. Tenía problemas con la droga. En octubre de 1999, Valerie acababa de cumplir 9 años. Era una alumna brillante de la escuela elemental McDonald que se encontraba a pocas manzanas de su casa. Era una niña encantadora. Si alguien se peleaba, ella siempre intentaba arreglar las cosas. Era una niña realmente estupenda. Nunca se metía en líos. En la mañana del lunes 18 de octubre, todo iba bien como cualquier otro día de colegio, hasta que sucedió algo terrible. ¿Cuál es su localización?
No encuentro a mi hija. Bien, ¿qué edad tiene? 9 años. ¿Y hoy no ha ido al colegio? No, nos estábamos preparando para irnos y ella salió un momento al jardín porque ya estaba lista y no la encuentro por ninguna parte. ¿Es blanca? Sí, un poquito pelirroja. Brad dijo que Valerie había estado jugando con el perro en el jardín mientras él estaba en el sótano haciendo la colada. Más tarde, oyó salir a Valerie por la puerta del garaje. Y después la oyó en el jardín. Y entonces dijo que a las 8:32 salió por la puerta principal y la niña no estaba, y que vio su mochila tirada en la escalera. ¡Valerie! Vamos, Valerie, ¿dónde estás? Brad Jackson la buscó desesperadamente por el barrio, llamando a todas las puertas y preguntando por su hija antes de llamar a la policía. Bien, ¿cómo iba vestida? Llevaba unos vaqueros oscuros por los lados, calcetines morados y chaqueta rosa, que me parece que tiene unas florecitas azules. Esa llamada movilizó no solo a la policía, sino a todo el barrio que estaba muy unido. Yo llegué a casa a las 9 de la mañana y unos 5 minutos más tarde me llamó mi suegra diciéndome que en Blossy había desaparecido una niña pelirroja y enseguida comprendí que se trataba de Valerie. Así que fui allí corriendo. Brad estaba en el jardín de la entrada y me acerqué a él, le di un abrazo y le dije, vamos a encontrarla. Normalmente cuando desaparece un niño, lo encontramos dentro de casa o jugando en casa de un amigo y aparece a los 45 minutos o como mucho a la hora. Pero la niña no aparecía por ninguna parte. La abuela de Valerie habló por televisión pidiendo su vuelta a casa. Por favor, pedimos a quien se la haya llevado que nos la devuelva. Valerie, ya sabes cómo te abrazamos y te damos un beso todas las noches, cariño. A medida que continuaba la búsqueda, los vecinos empezaron a llamar dando pistas a la policía. Yo vivo en la misma calle en la que fue secuestrada la niña. Quizá pueda decirles algo que les sirva de ayuda. Bien, ¿qué sabe usted? Estas últimas semanas he visto a un hombre con un coche azul, de pelo castaño claro y alrededor de 1,90. Desgraciadamente, ninguna de estas pistas coincidía. Los padres temían que algo siniestro había invadido su tranquilo barrio. Estábamos todos aterrorizados. No dejábamos a nuestros niños ir a la escuela porque no queríamos que fuesen los siguientes. Pasaron los días y no había la menor pista de la niña de 9 años, Valerie Jackson. Se pusieron carteles en todas las tiendas, en las ventanillas de los coches y se anunció en Internet. Los periódicos y las cadenas de televisión pidieron a los ciudadanos que informaran de cualquier cosa sospechosa. Como padre estás preocupado porque yo tengo una hija de la misma edad y piensas que puede haber por ahí un desalmado que se dedica a raptar niños. Una posibilidad era que hubiera sido secuestrada por un desconocido. Pero los problemas en la familia Jackson daban lugar a otra posibilidad. El hecho de que su madre estuviera en la lista de desaparecidos desde 1992 hacía pensar que la madre o alguien en nombre de la madre podía haber raptado a Valerie. Pero la última vez que fue vista Roseanne Pleasant, la madre de Valerie, había sido 7 años antes, en 1992. El hermano de Roseanne no creía que su hermana tuviera nada que ver con la desaparición de Valerie. Acusaba directamente a Brad. Creíamos que la había vendido a una red de pornografía por dinero. Él estaba recaudando dinero para pagar una recompensa y pensamos que cuando hubiera tenido suficiente pagaría a alguien. Si tenía problemas con la droga, no lo sabíamos. Los detectives registraron la casa de Jackson en busca de pistas. En el cuarto de Valerie encontraron unas manchas de sangre en la almohada. Brad Jackson dijo a la policía que a Valerie le había estado sangrando la nariz la noche anterior a su desaparición. También encontraron una receta médica de Paxil, un antidepresivo que tomaba Valerie. Descubrieron que la niña, tan aparentemente alegre y normal, estaba en tratamiento psicológico por la relación estresante que tenía con Danette Schroeder, una de las novias de su padre. Danette y Valerie discutían y se peleaban con frecuencia. Danette le sugirió a Brad que Valerie acudiera a terapia y fue entonces cuando le dieron los antidepresivos. Y los científicos forenses encontraron otra cosa en la cama de Valerie. 2 pelos rojos. Fueron identificados como vello púbico y parecían ser similares a los de Brad Jackson. Pero el vello púbico puede pasar de una habitación a otra en los calcetines. No era una prueba sólida,
y no había indicios de abuso sexual. A la policía le pareció raro que Brad pudiera recordar con tanto detalle la ropa que llevaba Valerie el día que desapareció, cosa que la mayoría de los padres no suelen recordar. Sabía exactamente hasta la última pieza de ropa que llevaba Valerie, incluso lo de los calcetines morados. Y aunque Brad decía que Valerie sangraba frecuentemente por la nariz, no había ninguna otra señal en el interior de la casa que corroborase su historia. No encontré ninguna otra prueba en la casa aparte de la mancha de sangre en la almohada. No había ni Kleenex ni papel higiénico por ahí que pudiera haber usado la niña para parar la sangre de la nariz. Con una orden judicial, la policía registró la camioneta y el coche de Jackson en busca de pruebas. Pero no encontraron nada en ninguno de los dos vehículos. 2 semanas después de la desaparición de Valerie, los habitantes del valle de Spokane organizaron una vigilia con velas rezando por su regreso. Pocos sabían en ese momento que el padre de la niña era un sospechoso. Él me había dicho que sabía que le estaban siguiendo los medios de comunicación y que los vecinos le seguían a todas partes y tenía que despistarles, que se estaba volviendo loco. Pero sorprendentemente la policía no estaba vigilando a Brad Jackson para nada. ¿Por qué? Porque no les hacía falta hacerlo. Cuando la policía registró el coche y la camioneta de Jackson buscando pruebas, dejaron una cosa dentro. Era un dispositivo llamado Sistema Global de Posicionamiento, o GPS. A 17.000 kilómetros de la Tierra hay 28 satélites de posición global girando alrededor del planeta. Cada uno emite la hora exacta, controlado por un reloj atómico. Como las señales tienen que recorrer distancias diferentes y por lo tanto alcanzan la Tierra a horas diferentes, un receptor computerizado convierte esa información en la posición exacta, hasta en un radio de 10 metros. El receptor GPS graba la localización. Si nos trasladamos a otro lugar, reconoce la diferencia de hora y cuánto tiempo hemos pasado en el lugar con una exactitud de milisegundos. De ese modo, la policía pudo monitorizar la localización del vehículo. Después de haber escondido los transmisores en los vehículos de Jackson, el detective Madsen tomó un riesgo calculado. Se enfrentó a Jackson diciéndole que sospechaba que él era el asesino de su propia hija. Yo no sabía si la había enterrado, pero decidí correr el riesgo. No la habíamos encontrado tras más de una semana de búsqueda. Y que no la hubiéramos encontrado en tanto tiempo me hacía pensar que la niña estaría bajo tierra. El detective Madsen vino a decirle, mire, sabemos que usted la mató y que la enterró en alguna parte. Lo más probable es que no cavara usted un hoyo muy profundo. Los animales la van a encontrar y van a sacar sus huesos fuera. Se va a descubrir todo. Ándese con cuidado porque voy a ser su sombra. Nunca se sabe cuándo llegará la hora de que le meta en la cárcel. Los satélites también le observaban. Y no pasaría mucho tiempo antes de que Jackson picara el anzuelo. El sistema GPS reveló que Jackson había recorrido 95 kilómetros en su coche hasta un aserradero abandonado, y se quedó allí 44 minutos. 4 días después, Jackson hizo un recorrido de 5 minutos desde su casa a otro lugar abandonado en Vickery Road. Llegó allí a las 2:28:28. Y no se fue hasta las 2:44:10, que son aproximadamente 15 minutos. Desde allí, el GPS registró que Jackson había conducido 95 kilómetros y que había parado nuevamente en el aserradero. Hay algo de campo abierto, granjas y mucho bosque. Cuando la policía fue al lugar de Vickery Road, los perros policía fueron directamente a una tumba poco profunda, en la que solo había 2 bolsas de plástico y cinta adhesiva, en la que había algunos cabellos rojos pegados. Después, la policía recorrió los 95 kilómetros hasta el aserradero. Una vez allí, los perros policía encontraron una zona que había sido excavada recientemente. Era una tumba, más profunda que la de Vickery Road. Y allí estaba el cadáver de la niña de 9 años, Valerie Jackson, que yacía boca abajo. La jugada de la policía había valido la pena. Jackson se había asustado y había trasladado el cadáver a una tumba más profunda. Vi al sheriff Stirk dirigiéndose hacia mí. Me miró y me dijo que habían encontrado lo que parecía ser el cadáver de Valerie
y me vine abajo completamente. No podía sentir nada. No sentía mis piernas, mis brazos, nada. Estaba muerto. Estaba muerto. Mentalmente, en aquel momento sentí que me moría. Me moría. Era muy doloroso. Ahora los investigadores ya contaban con un montón de pruebas forenses. Las bolsas de plástico eran exactamente iguales que las encontradas en la cocina de Jackson. Y en su interior había rastros de sangre de Valerie. La cinta adhesiva era la misma que la del rollo encontrado en el sótano de Jackson. Junto a las dos tumbas hallaron huellas de neumáticos y de zapatos. Todas estas pruebas vinculaban a Jackson con el enterramiento, pero la policía seguía sin tener pruebas de que Jackson fuese el asesino de su hija. La policía envió las bolsas de plástico al Servicio Secreto de los Estados Unidos para ser analizadas. Utilizaron una técnica muy especial de sedimento al vacío, que localiza hasta el más pequeño rastro de una huella dactilar en una superficie no porosa, como el plástico. Nuestra misión es ayudar a las fuerzas del orden estatales, locales o federales. Si hay un caso de secuestro o asesinato de un niño, aunque estemos ocupados, le damos prioridad inmediata. La prueba se mete en una cámara junto con pequeñísimos trozos de oro y zinc. La presión de la cámara queda reducida a un vacío casi total. Los metales se calientan, se vaporizan y dentro del vacío de la cámara se adhieren a cualquier grasa de dedo que pueda estar presente. El análisis fue un éxito. El servicio secreto encontró huellas dactilares en el interior de la bolsa de plástico y de la cinta adhesiva. Las huellas dactilares eran las de Brad Jackson. Durante la autopsia de Valerie Jackson, los forenses no encontraron señales de abuso sexual, pero descubrieron moratones en la cara y en la nariz que resolverían el misterio de cómo había sido asesinada. La almohada que encontraron en su cuarto tenía 2 manchas de sangre, lo cual indicaba que alguien le había presionado con ella en la cara y que a la niña le estaba sangrando la nariz. La cuestión del móvil seguía siendo algo que obsesionaba a los fiscales. El asunto clave era ¿por qué? Y convencer a un jurado de que un padre podía realmente haber matado a su propia hija. En un fascinante giro de los acontecimientos, fue el sistema GPS lo que desveló el esquivo móvil. Casi un año después de la desaparición de Valerie Jackson, su padre fue juzgado por asesinato. Gracias al GPS que les condujo hasta la tumba de Valerie, los fiscales ahora podían reconstruir todo el proceso del crimen. La acusación sostenía que Jackson ahogó a Valerie con la almohada, dejando las manchas de sangre encontradas por la policía. Entonces, Jackson cogió las bolsas de plástico y la cinta adhesiva para taparle la cabeza y evitar que cayera la sangre al suelo. Finalmente, Jackson vistió a la niña. Por eso recordaba también lo que llevaba Valerie, incluso el color de los calcetines. Jackson llevó el cuerpo de Valerie al lugar de Vickery Road, tan solo a 5 minutos de distancia, una zona que conocía por sus cacerías. No estaba claro si cavó la tumba entonces o lo había hecho algún tiempo antes. Cuando regresó a su casa, llamó a la policía para informar de la desaparición de su hija. Algunas semanas más tarde, mientras estaba siendo vigilado por el GPS, Jackson condujo durante 1 hora hasta un aserradero abandonado, donde estuvo 44 minutos, supuestamente cavando una tumba más profunda. 4 días después, Jackson volvió a la tumba de Vickery Road y desenterró el cuerpo de Valerie, haciendo otra hora de vuelta al aserradero, y la metió en la nueva tumba. Pero, ¿por qué mató Jackson a su hija? Sorprendentemente, el GPS nos dio la respuesta. Jackson pasó repetidamente por la casa de Danette Schroeder, a la ida y a la vuelta de las tumbas. A pesar de que ya habían roto, Brad seguía persiguiéndola. Estaba obsesionado con esa mujer. Y la obsesión llegó a un punto en el que su relación con ella era más importante que la vida de su hija. Yo estoy convencido de que llegó un momento en el que pensó que Valerie nunca iba a aceptar a Danette. Él quería a Danette y tuvo que deshacerse de Valerie. Lo primero que hizo Brad Jackson después de ser detenido fue llamar a Danette desde la cárcel y proponerle matrimonio.
y lo primero que hizo ella fue cambiar la cerradura de su casa. El fiscal Jack Driscoll se ocupó del caso personalmente. He aquí un padre que debía proteger a su hija, que se supone que debía ser su guardián, y que acaba matándola, enterrándola boca abajo en la tierra, como si no le importara nada. A mí me ofendió su horrible reacción. Tenía que aceptar el caso, tenía que hacerlo. Este tribunal le declara culpable de homicidio en primer grado y le condena a 56 años de prisión. En el juicio, Jackson no negó haber cavado las tumbas y haber enterrado a Valerie. Pero mantuvo que la muerte de Valerie había sido un accidente, que se la había encontrado muerta con una sobredosis de Paxil. Temiendo que le culparan a él, se asustó y enterró el cuerpo. Pero los médicos forenses testificaron que los niveles de Paxil en el sistema de Valerie estaban muy lejos de ser letales. Brad Jackson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a 56 años de prisión. Yo creo que deberían haberle condenado a muerte, pero no lo hicieron. Creo que alguien que mata a un niño, cualquiera que mate a un niño, debería ser condenado a muerte. No merece vivir. Espero que nunca salga de la cárcel y me gustaría que nos dijera dónde está Roseanne. Mucha gente cree que Jackson también mató a la madre de Valerie, Roseanne Pleasant, muchos años antes. Pero la policía no tiene pruebas. Le tenía un miedo terrible a Brad. En mi última conversación con mi hermana, me dijo que temía por su vida. Me dijo que Brad tenía unas botellas de lejía escondidas. ¿Para qué quería la lejía? En aquella época, Brad trabajaba en la construcción. Yo estoy convencido de que mi hermana está enterrada entre los cimientos de algún edificio. Los niños de la escuela McDonald plantaron un árbol a la entrada en recuerdo de Valerie y allí vive y crece sano y fuerte, como le correspondería a Valerie. El Valle de Susquehanna, en la zona central de Pensilvania, es una tranquila zona agrícola. Aquí creció Lori Auker, no muy lejos del poderoso río Susquehanna. Lori era una chica encantadora, una típica adolescente con un montón de planes y esperanzas para su futuro. Quería ser veterinaria y le gustaban mucho los animales. Nada más acabar el bachillerato, Lori contrajo matrimonio con Robert Auker. Robert era casi 10 años mayor que ella y trabajaba en unos almacenes. Al poco tiempo, la pareja tuvo un hijo, Matthew. Lori encontró trabajo en la tienda local de mascotas para ganar algo de dinero extra. A la menor oportunidad, compartía su amor por los animales con su hijo Matthew. Cuando no estaba trabajando, solía venir a enseñarle los animales. Al niño le gustaban los gatitos y ella le traía. Le gustaba mirar los peces y jugar con los cachorritos. Era una buena madre. Aunque Lori y Robert amaban a su hijo, comenzaron a surgir desavenencias entre ellos. La pareja se peleaba y los amigos dicen que eran incapaces de resolver sus diferencias. Apenas 18 meses después de la boda, Lori y Robert se separaron. Lori y el niño se fueron a vivir con los padres de ella. Robert se mudó a casa de los suyos y tenía derechos de visita. Ella no era feliz con él porque Robert era una persona muy controladora. Tenía que responder a un montón de preguntas antes de poder salir a ninguna parte. Robert aplicaba castigos corporales a Matt cada vez que se enfadaba con él, y eso a ella no le parecía bien. Una vez separada, Lori salía ocasionalmente con otros chicos, pero solo de manera informal. El 24 de mayo de 1989, estando Matthew en la casa de Robert, Lori se preparó para su turno usual de 4 a 9 en la tienda de mascotas. Después de coger un tentempié, Lori se marchó al trabajo. Pero nunca llegó. La jefa de Lori telefoneó preguntando por ella. Le pregunté si Lori había salido hacia el trabajo y el padre me dijo que sí. Y yo le dije, ¿y ha llamado o algo? Porque todavía no ha llegado a la tienda y debería haber entrado a trabajar hace media hora. Él contestó, no. Y todo esto me preocupa mucho. Ella salió con tiempo. El padre de Lori siguió en coche el trayecto que ella solía recorrer para ir al trabajo. Pensó que quizás se le hubiera averiado el coche por el camino. Finalmente encontró el coche de Lori en el aparcamiento cercano a la tienda de mascotas donde solía dejarlo. No se veía nada extraño. El bolso de Lori y las llaves no estaban en el coche. La desaparición asustó a la gente. La idea de que una joven pudiera ir a un centro comercial muy populoso a plena luz del día y desaparecer de repente
probablemente porque la habían raptado, creó gran conmoción y miedo en toda aquella pequeña área, bastante conservadora. La policía peinó la zona e interrogó a los empleados y tenderos del centro comercial, pero nadie había visto nada sospechoso. Casi desde el principio la policía sospechó que el ex marido de Lori, Robert, podía tener algo que ver con su desaparición. Pero Robert declaró que no había visto a Lori en todo el día. Y tenía una coartada. Dijo que había estado cuidando a su hijo, había ido de compras y luego había acudido a 2 citas que tenía programadas. El señor Oker me dijo que el día de la desaparición de Lori Ann había estado en Weis Markets para conseguir un impreso de incapacidad y que había llevado ese impreso a una oficina de Willisburg a un cirujano ortopeda y que desde allí se había dirigido al centro comercial Bloomsburg Sears para comprar un lavavajillas para su madre. La policía pide la ayuda de los ciudadanos. Durante las 3 semanas siguientes, la policía, los parientes, los amigos y los voluntarios continuaron la búsqueda, sin resultados. El 12 de junio, una mujer que hacía footing a unos kilómetros del centro comercial observó algo en una zona conocida como el vertedero de Clody. Era poco más que un esqueleto. Los investigadores se preguntaron si se trataba del cuerpo de Lori Auker y acudieron a la ciencia forense en busca de respuestas. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, solo en las extremidades quedaba algo de carne. No había piel ni órganos internos con los que trabajar. Los investigadores necesitaban identificar el esqueleto encontrado en el vertedero a pocos kilómetros de la tienda de mascotas. Y también querían saber la causa de la muerte. Para averiguarlo llamaron a un patólogo forense, el doctor Isidor Michalakis. Por el tamaño del cráneo dedujo que se trataba de una mujer. Las marcas de cortes en los huesos y los agujeros de la ropa le ayudaron a determinar la causa de la muerte. La presencia de cortes, que correspondían a perforaciones en el jersey, encajan con heridas de arma blanca, con movimiento y con homicidio. El doctor Michalakis llegó a la conclusión de que esta mujer había sido acuchillada en el pecho y la espalda al menos 7 veces, posiblemente incluso 11. Pero no pudo realizar una identificación a partir de los restos. Para ello, el doctor Michalakis le pidió al doctor Dennis Eisen, odontólogo forense, que efectuara una comparación dental. Sin la ayuda de la odontología forense, cuando se tiene una víctima como Lori Auker, el caso Lori Auker, en el que no hay huellas digitales utilizables, el cuerpo está irreconocible debido a la descomposición de los tejidos. A menudo lo único que queda es la dentadura, que se puede comparar con registros anteriores a la muerte para realizar una identificación positiva. Después de comparar los dientes de la víctima con los informes y radiografías dentales de Lori, el doctor Eisen consiguió una identificación positiva. La víctima tenía 9 dientes reconstruidos con material dental. Y esos dientes, como se descubrió, eran los mismos dientes en los que Lori Auker tenía reconstrucciones, los mismos 9 dientes. El mismo tipo de material en cada diente, la misma localización de los materiales o reconstrucciones en cada diente que coincidían con los de Lori Auker. En la escena del crimen no se encontró ningún arma. Ahora los investigadores querían saber cuándo había muerto Lori. La hora de la muerte suele determinarse por una de estas 3 formas. En primer lugar, por la temperatura corporal, que resultaba inútil en este caso debido al tiempo que el cuerpo había pasado en el exterior. Otra forma es examinar el contenido del estómago, pero la descomposición del cuerpo era demasiado avanzada. La tercera forma es analizar la actividad de los insectos. El doctor Ke Chung Kim, entomólogo forense, estudió las larvas halladas en el cuerpo. Un entomólogo es un experto en el estudio de los insectos. En este cuerpo había un gran número de diversos tipos de escarabajos y gusanos en fase muy avanzada. A los pocos minutos de la muerte, las moscas azules pueden detectar el olor de la descomposición incluso a kilómetros de distancia. El doctor Kim calculó que las larvas depositadas por las moscas llevaban 19 días en el cuerpo, lo que significaba que llegaron al cuerpo el día que desapareció Lori. En un increíble golpe de suerte, la policía se enteró de que un cajero automático situado cerca de la entrada del centro comercial estaba equipado con una cámara de vigilancia que tomaba fotos cada 10 segundos. La cámara estaba enfocada en dirección al coche de Lori.
A primera vista, las imágenes no parecían importantes. Mostraban a un hombre haciendo una transacción bancaria. Pero al fondo, desenfocado, parecía verse un automóvil cerca del coche de Lori, con una persona no identificada de pie a su lado. Al fondo del aparcamiento, la cámara captó una escena. La imagen estaba un poco borrosa. Se podría comparar con una película de Alfred Hitchcock. Las imágenes parecían prometedoras, pero no eran lo suficientemente definidas para ningún tipo de análisis, así que la acusación recurrió tanto al laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania como al FBI. Pero ninguno de los dos pudo mejorar las fotografías. Sin ningún otro sitio al que acudir, el FBI sugirió que pidieran ayuda a la NASA. La NASA estaba empleando una sofisticada tecnología de procesamiento digital de fotografías para mejorar las imágenes provenientes del espacio. La NASA remitió el caso al investigador Alan Tietjen, de la Organización de Defensa contra Misiles Balísticos. Challenger, acelere al máximo. Tietjen utilizó una técnica parecida a la empleada para determinar la causa de la explosión del Challenger en 1986. La digitalización es el proceso de tomar la señal normal de vídeo que se obtendría de un aparato de vídeo casero y convertirla en una imagen por ordenador. Cuando las imágenes se introducen en el ordenador, se descomponen en miles de píxeles. Cada uno de esos píxeles se convierte en un número que indica lo brillante que es ese punto. En este caso concreto, los datos son en blanco y negro, de manera que los píxeles representan únicamente diferentes graduaciones entre el negro absoluto y el blanco total. El tratamiento digital también puede dar definición a una imagen borrosa y por medio de filtros especiales se consigue eliminar parte del granulado. Una vez finalizado, se puede ver cómo este proceso mejoró significativamente las imágenes. Los fiscales esperaban que estas fotografías manipuladas pudieran contar la historia de la desaparición de Lori Auker. Las fotos de vigilancia sometidas a tratamiento digital del parking donde había desaparecido Lori Auker mostraban el coche de Lori en su plaza de aparcamiento. Detrás del coche se veía una persona con la misma ropa que Lori llevaba aquel día. La película estaba en blanco y negro. En esa imagen en concreto, nosotros sabíamos que Lori aquel día llevaba un chubasquero y unos vaqueros. Y también un bolso blanco. Era de complexión media. Tenía el pelo corto y castaño. La persona que se ve en esa foto corresponde exactamente a esa descripción. La siguiente imagen, tomada 10 segundos después, muestra otro automóvil en diagonal frente a Lori, con la puerta del copiloto abierta. Se puede ver que Lori se inclina hacia adelante, mirando al interior del automóvil. La imagen final muestra al coche de Lori aparcado todavía en su plaza, pero Lori ya no está. El coche junto al que se encontraba Lori está saliendo del aparcamiento. La persona que hemos descrito como Lori Auker no se ve por ninguna parte. Y sabemos que nunca llegó a entrar por la puerta, por lo que creemos que esas eran las imágenes de su secuestro. Un experto en automóviles identificó el segundo coche como un Chevrolet Celebrity. Aunque el exmarido de Lori no poseía un Chevrolet Celebrity, sus padres sí. Los padres de Robert comunicaron a la policía que Robert les había pedido el coche el día que desapareció Lori. Dijeron que habían vendido el coche una semana después de que Robert se lo devolviera. La policía le siguió la pista por 3 diferentes negocios de compraventa de automóviles. Cambió de manos dentro del negocio de los coches usados unas cuantas veces y finalmente lo adquirieron. Y el cliente que lo compró era un agente de policía retirado. El agente de policía había comprado el coche para su hija adoptiva, que todavía no tenía edad para conducir. Así que el coche había estado inmovilizado en un garaje. Una suerte para los investigadores. Había conservado su integridad. Cuando lo localizamos, pudimos acceder al vehículo, estudiarlo científicamente en busca de huellas, de rastros. Los investigadores examinaron el coche, pero no pudieron encontrar ningún rastro de sangre en el interior. Algunos vecinos habían observado a Robert Auker limpiando a fondo aquel coche, el día después de la desaparición de Lori. Pero en el maletero del coche hallaron una pista. Un pequeño mechón de cabello. Bajo el microscopio, el pelo no parecía ser humano. A la izquierda puede verse cabello humano. A la derecha, el pelo del maletero de Robert.
Bajo el microscopio electrónico, con un aumento de miles de veces, la estructura externa del cabello era más tipo caja que el cabello humano, similar a los escalones de una escalera. Las manchas azules son partículas de polvo. Después de examinar numerosos tipos de pelo, los científicos descubrieron que se trataba de pelos de gato. Los investigadores compararon aquel pelo con un pelo del gato de los padres de Lori y hallaron que eran similares bajo el microscopio. Aquello era significativo, dado que el gato pertenecía a los padres de Lori. Robert no había tenido acceso al gato y el gato nunca había vivido con Robert cuando éste y Lori residían juntos. Y lo que también era significativo, los padres de Robert no tenían un gato, y Lori jamás había estado en el coche de los padres de Robert antes de su desaparición. Los investigadores opinaban que este pelo de gato era la prueba de que Lori había estado en el maletero del coche de Robert. Robert Tauker sabía que sus padres iban a vender el coche a los pocos días, y en mi opinión, ese fue el motivo de que utilizara ese vehículo y no el suyo para raptar a Lori. Con estas pruebas a su disposición, la policía arrestó a Robert Tauker por el asesinato de su ex esposa. Cuando arresté a Robert Tauker me dijo, debes estar bromeando. Lo peor de todo aquello para mí, aparte del hecho de que muriese, fue cuando nos dijeron que había tirado su cuerpo a un vertedero. No es justo que alguien como Lori acabe en un vertedero. Los investigadores consideraban que las fotografías de la cámara de vigilancia apoyaban su teoría de que Robert había secuestrado a Lori en el aparcamiento. Para convencer a un jurado, la acusación tenía que demostrar que el automóvil de las imágenes era el Chevrolet propiedad de los padres de Robert Tauker. Así que reconstruyeron el crimen. Colocaron el Chevrolet que conducía a Robert en el aparcamiento del centro comercial y tomaron fotografías desde la misma posición, altura y con los mismos milímetros que la cámara de vigilancia. Pero esta vez, el fondo estaba enfocado. Arriba está la imagen original del supuesto secuestro de Lori. Debajo está la fotografía de la reconstrucción del crimen. Los vehículos de ambas fotografías parecen idénticos. Y la acusación descubrió un posible móvil del asesinato: el dinero. Auker había contratado una póliza de seguros para Lori y su hijo, instituyéndose a sí mismo como beneficiario. Había contratado la póliza después de la separación. Y Robert y Lori estaban enzarzados en una pelea por la custodia de su hijo. Otro posible móvil. El examen del historial de Robert Tauker reveló que tenía un pasado problemático. Robert Tauker se había metido en problemas durante la mayor parte de su vida, desde la adolescencia hasta la edad madura. Poco después de casarse con Lori, Robert fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y cumplió una breve condena en prisión. Mientras estaba allí, Robert encargó un libro que describía detalladamente cómo cometer un asesinato y salir bien parado. Por razones obvias, el título de ese libro no se revelará en este programa. Los agentes de policía impidieron la entrega del encargo. La acusación cree que el 24 de mayo de 1989, cuando Lori llegó al aparcamiento del centro comercial, Robert estaba allí, esperándola. ¿Qué estás haciendo aquí? Lori, necesito que me acompañes ahora mismo. Cuando Robert se acercó con el coche y abrió la portezuela, podría haber utilizado algún pretexto para conseguir que Lori entrase, como que su hijo estaba enfermo y necesitaba su ayuda. La acusación admite que desconoce el lugar del crimen. La evidencia forense no lo revela. Todo lo que se sabe es que Lori estuvo en el maletero de Robert en algún momento de aquel día y que fue apuñalada numerosas veces en el pecho y la espalda antes de que su cuerpo acabara en el vertedero. Más tarde, cuando Robert limpió el maletero, no pudo ver la prueba casi microscópica que había dejado Lori. El pelo de gato que se había quedado adherido a la ropa de Lori fue transferido de nuevo a la moqueta del maletero de Robert. Un giro irónico, dado el amor que Lori había sentido toda su vida por los animales. Recuerdo a Lori como una persona muy amable. Amable con todos. Era amable con los animales, amable con la gente. Y amaba a su hijo. Amaba mucho a su hijo. Robert Tauker fue declarado culpable de homicidio en primer grado y secuestro y fue condenado a muerte.
Cuando apeló, la condena se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La ayuda de la NASA constituyó un importante avance forense, dado que fue una de las primeras veces que una fotografía tomada en la escena del crimen fue sometida a procesamiento digital. El tratamiento digital del vídeo del cajero automático era algo completamente nuevo, algo que jamás se había hecho antes. Este caso marcó una pauta para los fiscales, ciertamente en todo Pensilvania. Creo que hubo un despertar científico de la policía, de la fiscalía. Se dieron cuenta repentinamente de que disponían de otras herramientas que quizá antes no habían tenido en cuenta. Irónicamente, ahora esas herramientas se han convertido casi en una rutina.